arrancamos estas 2 horas maravillosas con su compañía y también con la compañía del doctor Víctor Marín, que nos viene a platicar hoy día de estos trastornos del embarazo, y en esta ocasión vamos a hablar de los partos prematuros, por qué suceden, qué cuidados hay que tener, las consecuencias y todo lo que usted necesita saber para llevar un embarazo tranquilo. Así que sin más lo presento. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a una mañana estelar. Muy buenos días, Leslie, ¿cómo están? Amigas, amigos, ¿cómo estás, Jackie? Víctor. Preciosa. Oye, pues mira, hay que pensar en esto siempre. Mire, el momento del nacimiento puede definir la salud, el bienestar de su bebé, de su niña, de su niño, para toda la vida. Y uno de los factores más importantes, además de que nazca sano, obviamente, es que nazca a tiempo. ¿Cuál es el momento adecuado para el nacimiento de un bebé? Si sabemos que son aproximadamente 40 semanas de embarazo, ¿en qué momento debe nacer un bebé? A los 40. A las 38, 40 semanas aproximadamente. Incluso todavía a las 37 semanas consideramos que es un bebé de término. Pero cuando es antes de las 37 semanas y llega a nacer, es un bebé prematuro. Entre más pronto nazca, entre más tiempo sea antes de la fecha de nacimiento, pues lamentablemente más prematuro va a nacer. Y eso en el momento mismo del nacimiento va a provocar que ese bebecito, que todavía no puede controlar su temperatura adecuadamente, que no puede absorber ese oxígeno del aire y meterlo a los pulmones, a la sangre, pues va a empezar a tener ya algunos problemas desde ese mismo momento, desde la primera bocanada de aire, ¿sí? Y después de eso, pues puede tener problemas del azúcar, le puede bajar el azúcar, le pueden subir mucho los glóbulos rojos, le pueden subir las bilirrubinas famosas, ¿te acuerdas? La canción, ¿no? La ictericia de la canción, claro. Me sube la bilirrubina. Me sube la bilirrubina, pues ahí hay algunos niñitos que se ponen amarillos y esto puede dejar secuelas, puede dejar problemas a mediano y a largo plazo. Niños que pueden tener algunas dificultades para caminar, para moverse, la parálisis cerebral infantil. Algunos en el momento del nacimiento son muy pequeñitos, son muy frágiles. Pueden nacer con alguna lesión al momento de extraerlos del vientre materno y también pueden llegar a tener incluso algún sangrado, alguna hemorragia cerebral. Imagínense todos estos problemas en un bebecito que apenas va empezando la vida y ya empezó con problemas. Doctor, de repente las mujeres ya dan por hecho de que el bebé está bien, que van a ser bien, pero ¿cuáles son como las principales señales o los trastornos principales que pueden darte la señal que viene un bebé prematuro? Mira, Jackie, en algunas ocasiones sí podemos visualizar con mucha anticipación que viene un embarazo con riesgo. Por ejemplo, el de una jovencita, muy jovencita, de 17, 18 años probablemente, una mujer mayor de 35, mayor de 40 años sobre todo, la mujer que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que tiene obesidad, que ha tenido ya problemas crónicos de salud. Sin embargo, hay un grupo importante de mujeres que aparentemente todo está bien y de repente empieza con problemas y empieza con contracciones y ese bebecito nace antes de tiempo. Uno de los aspectos más importantes que va cobrando importancia en los últimos años es qué tan largo es el cuello uterino, qué tan largo es el cuello de la matriz. ¿Cuánto debe medir? Más o menos 1 pulgada, lo que mide un pulgar, ¿sí? 2.5 centímetros. Cuando ese cuello es muy cortito, entonces, si no se vaya a andar midiendo el cuello de acá, no, es el cuello de la matriz, el cuello uterino. ¿Cómo lo vamos a medir? Pues el ginecólogo. El ginecólogo, Claro. el ultrasonido. Entonces el ginecólogo puede hacer un tacto y decir, oiga, este cuello como que se siente muy cortito. El ultrasonido lo mide de manera más precisa. ¿Y por qué puede estar muy corto? Pues mire, ahora con tantas infecciones de virus del papiloma, hay algunos tratamientos que cortan una parte del cuello y lo van haciendo más corto, más corto, más corto. Ahí puede ser uno de los factores de riesgo. En otras ocasiones puede ser que la situación se dé de manera ya avanzada en el embarazo y la mujer empieza con molestias para orinar, por ejemplo, dolor al orinar, ardor para orinar. Las famosas infecciones urinarias. Como si fuera una cistitis. Una cistitis, una infección del riñón, eso puede provocar un parto prematuro. Otro tipo de infecciones, las infecciones vaginales.
Una infección vaginal puede provocar dolores de parto y también puede provocar incluso una ruptura de membranas. Ahora, doctor, una pregunta. Cuando un bebé viene de parto prematuro, ¿la mamá necesariamente siempre va a sentir las contracciones? ¿Cómo es el proceso de un bebé prematuro? ¿Y si siempre es cesárea o es parto natural? Muy buenas preguntas también, Leslie. Mira, generalmente sí hay dolores. Aquí es un punto importante, la embarazada va a notar todo el tiempo, entre más grande esté la pancita, más lo va a notar, que se pone duro el vientre, se pone duro el útero. Esas son contracciones sin dolor, son normales. Contracciones sin dolor son normales todo el tiempo del embarazo. Pueden ocurrir 3, 4, 5 veces al día. Y el punto importante es definir cuándo duele. Si a usted tiene un dolor, tiene una contracción, se le pone duro la pancita y le duele, anote qué día es, qué hora es, cuánto le duró la contracción. Si eso ocurre una vez, no va a pasar nada. Pero si al rato le da otra contracción y al rato le da otra contracción, no se espere. Háblele al médico, escríbale al médico, vaya al consultorio, vaya a la clínica, vaya a revisión, ¿sí? Porque de ahí en adelante puede ser que pasó una contracción y la otra fue a las 3 horas, pero la otra a las 2 horas, la otra a la hora. Cada vez se van haciendo más frecuentes, más duraderas, más intensas y de repente cuando llegan al hospital pues resulta que ya tengo 6 horas, tengo 8 horas con los dolores y de repente pues ya no es fácil controlarlo, ya no es fácil detener el trabajo de parto. Yo he escuchado, doctor, en personas que hasta tienen o comienzan a tener sangrados leves, goteos pequeños, pero eso también es un indicativo. Sí, también el hecho de que haya sangrado no es normal, nunca es normal en el embarazo y en ocasiones ese sangrado nos puede indicar que el cuello uterino se va abriendo, se va empezando a abrir y eso nos puede indicar que en cualquier momento puede nacer el bebé. Hay algunos casos, Leslie, volviendo a tu pregunta de los dolores, hay algunos casos en que la mujer no tiene dolores, el cuello es muy débil y el cuello se empieza a abrir sin contracciones, sin dolores. Es bastante raro, se llama incompetencia ísmico-cervical y de repente la mujer nota que está saliendo sangre o que está saliendo agua, corre al hospital y pues nace el bebé. Doctor, usted mencionó hace un momentito que se puede retrasar un poco el parto prematuro si es que se detectan a tiempo las señales. Entonces, esto es fundamental. Hay una frase que es muy famosa, no sé si aquí en México, pero la he escuchado muchísimo yo, sufrimiento fetal. ¿El sufrimiento fetal sucede en un bebé prematuro? Sí, puede suceder, claro. El sufrimiento fetal se refiere al hecho de que al bebé no le está llegando suficiente oxígeno. La sangre que está llegando ahí no tiene suficiente oxígeno. Puede ser por un problema de la placenta está viejita, no está funcionando bien, un desprendimiento de placenta, demasiadas contracciones. El bebé tiene algún problema de salud, está débil, está enfermo y eso le está dificultando captar ese oxígeno. Sí, los bebés prematuros son muy frágiles, son muy lábiles, entonces son más propensos a sufrir todo este tipo de problemas como el sufrimiento fetal. En ocasiones se rompe la bolsa, queda menos líquido, eso todavía aumenta el riesgo de sufrimiento fetal. Otras causas, otros factores que pueden desencadenar parto prematuro, embarazos múltiples. Los gemelos tienen más frecuencia de parto prematuro que un bebé único. Y si son 3, pues más, y si son 4, pues más. Por eso si son 5, peor todavía. Por eso es que no recomendamos de ninguna manera los embarazos múltiples. Usted, amiga, que dice, quiero unos gemelitos y que sea niño y niña, pues mire que es muy bonito eso, se ve muy bonito en las películas, ¿Eso pero pasa no es lo recomendado. Cuando hay fertilización in vitro? Exactamente, en los procedimientos de reproducción asistida, como la fertilización in vitro, pero todo el tiempo tratamos de que sea solamente un bebé. También puede ser en ocasiones porque no hay el suficiente reposo, porque la mujer anda que camine y camine, sube y baja escaleras cargando cosas pesadas. Sí, tenemos muchas mamás mexicanas que hacen labores, bueno, y también peruanas y también latinoamericanas, que hacen muchas actividades físicas. Necesitamos que tengan reposo en el embarazo. No significa estar en la cama todo el tiempo, pero una actividad ligera. Otra situación que también puede desencadenar el parto prematuro, las relaciones.
Sí, pues sobre todo cuando son bruscas y sí, de repente le sube la libidinina y se ¿Y ponen... es cuando más relaciones tienen, doctor? Yo he escuchado a todos mis familiares embarazadas que es cuando más decían, ay, ahorita es cuando más quiero estar con mi esposo. Ay. No, mira, es normal tener deseo, eso no es problema, pero mire, el líquido seminal puede desencadenar contracciones. ¿No sabía eso? Pues sí, el líquido seminal tiene sustancias, se llaman prostaglandinas, que pueden provocar contracciones uterinas. Entonces, yo lo que le recomiendo son dos cosas. Uno, si va a tener relaciones, use preservativo, use condón todas las ocasiones. Y dos, de patito. De patito, o sea, no rápido, no intenso, con calmita, con calmita. Sí, con suavidad, Tómese con cariño, su tiempo, con calma. sí, Pero tómese su además tiempo. energéticamente también, doctor, tenemos una energía adicional que hay que respetar su espacio, su armonía, su equilibrio, y creo que más bien es el amor más que, digamos, La pasión. la locura. Sí, Exacto. sí. Y hay otras posibilidades también de amenaza de parto prematuro. Por ejemplo, cuando hay demasiado líquido amniótico, cuando hay mucho líquido, también se pueden desencadenar contracciones antes de tiempo, también porque la placenta se desprenda, se rompa, también en ocasiones cuando hay muchas cesáreas, en fin, hay muchos factores. Sin embargo, aquí lo más importante, uno, la detección oportuna cuando empiezan las contracciones, y el otro tema que tú siempre nos preguntas es la prevención. ¿Cómo prevenirlo? ¿Se puede prevenir? Sí, se puede prevenir, claro. Mire, primero hay que ir al consultorio con el ginecólogo antes de que se embarace. Marín, ginecólogo, buenísimo. Sí, venga con el especialista. Ahí la vemos. Ahí están sus datos por si lo quiere consultar. Ahí están todos mis datos. Ahí está, ginecólogo Así obstetra. es. Venga antes de intentar embarazarse para detectar esos riesgos, para detectar esos problemas y tratarlos a tiempo. Un Papá Nicolau, un cultivo vaginal, un examen de orina nos puede indicar si ya tiene usted algún problemita. El peso, la edad, la presión arterial, la diabetes, todo eso podemos tratar de corregirlo antes de que se embarace. Luego, ya embarazada, el ultrasonido no solamente es para el bebé, también es para la mamá. En ocasiones la mamá tiene alguna malformación uterina, algún mioma que puede provocar dolores y el cuello uterino. ¿Se acuerda que comentamos? Un cuello uterino que es más corto, más chiquito, de 2.5 centímetros, es un factor de riesgo y tendríamos que pensar en darle un tratamiento para prevenir un parto prematuro. Esa medición la hacemos aproximadamente a los 5 meses de embarazo, 22 semanas. Ahí es donde es más significativa esta medición. Y luego en el resto del embarazo, pues nuevamente, tiene algún flujito que no es normal, huele un poquito raro, se ve raro, tiene alguna molestia para orinar, de inmediato hacer estudios, detectar el problema, la infección y darle tratamiento. Reposo, buena alimentación. Hay que calmarnos con esa pasión, hay que cuidar cómo enfocar la energía y cuidar mucho ese bebecito, porque si no, imagínese, ya nace con una desventaja y conforme va pasando el tiempo, van pasando los años. Doctor, pero es que tenemos muchas preguntas. Vamos a hacer una cosa, diría René. Vamos, quédese, doctor, hagan sus preguntas al 55 21 13 15 49 y se queda con nosotros, al rato las va a responder todo, mientras nos vamos con René. ¿Qué nos tiene, René? Gracias por continuar con nosotros y ya hicieron sus preguntas porque continuamos con el doctor Víctor Marín, que nos está hablando de los trastornos del embarazo, el parto prematuro. Así que si se está preparando para ser mamá o ahorita está en este momento embarazada, pongan mucha atención porque puede poner en riesgo su vida y la vida de su bebé. Así que ya estamos con el doctor Víctor Marín para seguir respondiendo las preguntas del público, doctor. Y yo me quedé con una pregunta en realidad. Hemos hablado de las consecuencias, las causas, lo que le puede pasar al bebecito en un parto prematuro, pero a la mamá le puede pasar algo en el parto. También, mira, lamentablemente, te decía yo, los bebés pues son más frágiles, un bebecito muy pequeñitos. Un bebé de 34 semanas pesa aproximadamente 2 kilos. Un bebé de término puede pesar entre 2,5 kilos, 3,5 kilos. Hay una diferencia enorme. Un bebé de 7 meses, de 31 semanas, puede pesar 1,5 kilos. Entonces, cuando son muy pequeñitos tenemos el riesgo, tenemos el temor también de que al momento de nacer pueda lastimarse. Por ejemplo, tener una hemorragia, un sangrado dentro del cráneo, lo cual es muy severo. Entonces, en muchas ocasiones preferimos que nazcan por vía abdominal, por una cesárea. Entonces, ya pusimos a la mamá en otro riesgo de la anestesia, de la incisión, de la posibilidad de sangrado, de una infección.
También puede ser que si tuvo, por ejemplo, mucho líquido amniótico, puede tener el riesgo de una tromboembolia pulmonar. Y también el tema también no solamente es el riesgo físico, sino también toda la parte emocional, la parte sentimental, psicológica que va a pasar esa señora, ya que sabe que va a tener un bebé pequeñito, prematuro, de riesgo, y después pasar muchos días, porque son bebés que pueden pasar ahí semanas, que pueden pasar meses, y que en ese tiempo que estén en el hospital pueden estar muchas veces en una terapia intensiva, en una incubadora, con un tubito, con sueros. Es una situación realmente muy estresante para la mamá, para el papá, para toda la familia, ver a su bebé en esas condiciones. Y no hablemos de la parte económica, se imaginan todos. Sí, claro. Entonces están haciendo cuentas y cuentas y cuentas cuando es en medio privado, cuando es en medio institucional, pues afortunadamente la institución nos apoya, pero todo eso afecta muchísimo a la mujer, a toda la familia, pero sobre todo a la mamá. Oiga, doctor, una pregunta también bueno, todavía hemos hablado como que de todos los casos de las enfermedades, de las situaciones internas, pero ¿qué pasa con las situaciones externas que pueden provocar que el bebé nazca antes de tiempo? Pues mira, hay varias situaciones. Te decía, por ejemplo, el tema del trabajo. En ocasiones algunos empleadores, algunas empresas no terminan de entender lo que necesita una mujer en estas condiciones. Hay muchos lugares donde las pueden cambiar de trabajo, de posición, qué bueno, pero en algunas ocasiones no, y siguen trabajando de manera intensa, con mucho cansancio, con la deshidratación que también influye. El hecho de un accidente, por ejemplo, el hecho de que vayan en un auto, tengan un accidente y no llevan el cinturón de seguridad, eso también puede provocar el parto prematuro, una caída por las escaleras, imagínense. Entonces son factores que también pueden influir, no solamente la parte de la mamá. Lo más importante, claro, es el cuidado de la salud de la mamá, pero tiene que cuidarse mucho también de no tener un accidente. Oye, fumar, tomar, todo eso también puede provocarlo. Sí, ya que hay los que fuman alrededor, ¿no? O la mamá. La mamá, mira, aquí lamentablemente sí, la mamá que fuma, la mamá que toma alcohol, la mamá que usa alguna droga, tiene mayor riesgo de que su bebé nazca prematuro, de que nazca más flaquito y de que nazca con alguna enfermedad, algún padecimiento. Doctor, tenemos una pregunta de Vanessa Dígame. de Toluca. Ella nos dice que su primer embarazo fue prematuro y que está embarazada nuevamente de 4 meses. ¿Hay alguna situación en la que se pueda repetir ese parto prematuro? Sí, Vanessa, si tuviste un parto prematuro, si usted, amiga, tuvo un parto prematuro, sí, eso es un factor de riesgo para que su siguiente embarazo pudiera ser nuevamente de riesgo también, ¿sí? Acá tenemos otra pregunta de Alicia, que nos escribe de Aguascalientes. Un beso. Dice, ¿qué papel juega el control prenatal en la prevención del parto prematuro? Importantísimo, hay que ir a control prenatal desde antes del embarazo, incluso para detectar la posibilidad, por ejemplo, de infecciones, malformaciones del útero, antecedentes de riesgo, y ahí es donde podemos tratarlo y prevenir en todo lo posible otro parto prematuro. Entonces, doctor, ¿hay medicamentos? ¿Cuál es la técnica que se utiliza cuando tú quieres aumentar el tiempo del bebé en el vientre para evitar el parto prematuro? Bien, mira, los médicos contamos afortunadamente con varias opciones de tratamiento, con varios medicamentos. Básicamente uno se llama progesterona, otros son inhibidores de las prostaglandinas, otros son medicamentos que relajan el útero, que disminuyen las contracciones. Al final, lo que intentamos es que ese embarazo dure más tiempo. ¿Cuánto vamos a lograr? Pues a veces son unas horas, a veces son unos días, a veces son semanas, meses incluso, dependiendo qué tan oportunamente llegó la mamá a atenderse con nosotros. Y también de cuál es la causa. Cuando la mamá está sangrando, cuando se rompieron las membranas, pues ya lamentablemente no podemos prolongar mucho el embarazo, pero la idea es que nazca lo más cercano posible a la semana 38. Acá tenemos otra pregunta de Karina, que pregunta, ¿qué cuidados médicos requiere un bebé nacido antes de tiempo? Muchos cuidados, muchas atenciones. Decíamos que el bebé no controla adecuadamente su temperatura ni su azúcar, no come de manera correcta, entonces no sabe deglutir. Entonces son bebés que necesitan una cuna térmica, al menos muchas veces necesitan una incubadora, necesitan a veces una sonda para estarlos alimentando, el suerito para pasarles líquidos, para pasarles electrolitos, necesitan el que se controle el calor, necesitan muchas veces también luz, una luz especial para disminuir esa bilirrubina, que no se le aumente, no se le eleve la bilirrubina.
necesitan también cuidados especiales de su piel, es una piel muy sensible, necesitan todo tipo de cuidados. Los bebecitos, si de por sí a las 38 semanas todavía no se pueden valer por sí mismos, son muy frágiles, imagínense a la semana 34, a la semana 31. Entre más pequeñitos, más riesgo. Y para dar una buena noticia, doctor, en el caso de que se controle el parto prematuro, ¿sí se puede tener un bebé sano, completamente bien, o siempre tienen consecuencias? Sí, mira, afortunadamente, a partir de la semana 34 generalmente los riesgos son menores. No son cero, pero son menores. Y si logramos llegar más allá de la semana 34, ese bebecito lo más probable es que pueda nacer bien, en buenas condiciones y con un buen futuro en salud y bienestar. Y hay muchos avances científicos, tecnológicos, médicos. ¿Hasta qué semana o mes te puede salvar? Pues mira, hay casos muy raros de 5 meses, 5 meses y medio que han salido adelante, pero eso es extraordinario. Hay que llegar a la semana 38. Doctor, muchísimas gracias. Creo que nos ha dado recomendaciones que a todos nos sirven. Ya sabe, vaya donde los expertos, nuestro ginecólogo de confianza ya lo conoce. Así que muchísimas gracias, ahí doctor. Y a cuidarse esas pancitas tan bonitas. Gracias por traer vida al mundo. Ahora sí vamos con lo que sigue.